gente comprende mejor el inglés y esa es la razón que lo hacemos. Quiero que le demos un aplauso al Señor fuerte por la vida de Belinda, que este día va a pasar y nos va a traer la palabra de Dios. Belinda, my daughter, y she's going to bring us the word of God. Y yo le voy a interpretar el español. I'm going to interpret to Spanish. It's always a privilege to speak to you. Siempre es un privilegio hablar con ustedes I've always wanted to preach in English y siempre he querido predicar en inglés, because although I know Spanish, porque aunque yo sé español, English is my first language. el inglés es mi primera lengua. So today I'm going to preach in English, Así que voy a predicar en inglés. and my dad's going to help me with Spanish. Y mi papá me va a ayudar con el español. The only problem is El único problema that the Bible, I've always read it in Spanish, que la Biblia siempre la leo en español. so I know a lot of Bible verses in Spanish, Así que yo sé muchos versos en español, but not in English. pero no en inglés. So maybe I'll get a little stuck, but we'll get through it. A lo mejor me atoro un poquito ahí, pero vamos a pasar. Let's stand up this morning. Vamos a poner de pie. And let's say a prayer. I want the Lord Vamos a orar. Yo quiero que Dios to guide what I will say today. que guíe lo que yo voy a decirle en este día. And I want the Lord to open your mind Y quiero que Dios abra su mente so that you can receive the word. para que reciba la palabra. Let's ask the Lord for that today. Pidámosle al Señor eso. Heavenly Father, we thank you. Padre, te damos gracias We praise you. y te alabamos. We thank you because you have saved us. Y te damos gracias porque nos has salvado. We want to live in communion with your Spirit. Queremos vivir en comunión con tu Espíritu. Today, Lord, Hoy, Señor, we want to be led by you. queremos ser guiados por ti. I ask that you open our minds, Y te pido que abras nuestras mentes, that we may be receptive to your word. que podamos ser receptivos a tu palabra. Take control of what we will say and hear. Y que tomes control de lo que se va a decir aquí. We ask this in your name. Lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amen. Amén. Okay, you can take a seat. Pueden sentarse. Let's open our Bibles. Vamos a abrir nuestras Biblias. The other day I had to give the Friday lesson. El otro día me tocó dar la lección del viernes. My dad had a funeral, Mi papá fue a un funeral and he last minute asked me to give the lesson. y en el último minuto me pidió que diera la lección. So I always say that my job or my goal Y siempre digo que mi meta, is always to beat my dad in my timing for my lesson. que yo quiero ganarle a mi papá en su tiempo de dar la lección. I am an accountant by nature. Yo soy contadora por naturaleza That's what I studied. y fue lo que estudié. So I like precision. Y me gusta la precisión. So I always time my preaching. Así que siempre mido mis mensajes. So I try to stick to 30 minutes. Y yo trato de sentarlo a 30 minutos. The title of my preaching today is Love is a Verb. El título de mi mensaje hoy es Amor es un verbo. Let's go to John 15. Vamos a Juan 15. We're going to read starting in verse 9. Y empezamos en el verso 9. My first point is called Love Requires Action. Mi primer punto se llama El amor requiere acción. This month we have been talking about the true love. Este mes hemos estado hablando del tema del verdadero amor. So today we're going to close it talking about love is a verb. Así que hoy vamos a cerrar esta serie de este mes hablando de que el amor es un verbo. John 15:9. 15:9 en Juan. I have loved you Como yo los he amado, as the Father has loved me. como el Padre me ha amado. Remain in my love. Permanezcan en mi amor. When you obey my commandments, Cuando ustedes obedecen mis mandamientos, you remain in my love. ustedes permanecen en mi amor.
just as I obey my Father's commandments así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre and remain in his love, y permanezco en su amor, I have told you these things yo les he hablado esto so that you will be filled with my joy. para que ustedes puedan ser llenos de mi gozo. Yes, your joy will overflow. Sí, el gozo de ustedes va a sobrepasar. This is my commandment. Este es mi mandamiento. Love each other Ámense unos a otros in the same way de la misma manera I have loved you. como yo los he amado. Jesus said in this passage Jesús dice en este pasaje that we are to remain in his love. que nosotros debemos de permanecer en su amor. But our question should be, Pero la pregunta debe ser, how do I remain in his love? ¿cómo yo puedo permanecer en su amor? He told us in this passage Él nos dice en este pasaje the answer to that question. la respuesta a esa pregunta. He says that we are to remain in his love Y dice que debemos de permanecer en su amor. if we obey his commandments. Nosotros permanecemos en su amor si obedecemos sus mandamientos. Love requires an action. El amor requiere una acción. Love in this passage El amor en este pasaje requires for us to obey. requiere que nosotros obedezcamos. Love is not something that we just say. El amor no es algo que simplemente nosotros decimos. It's something we do. Es algo que hacemos. That's why he said, Es por eso que él dice, if you love me, si me aman, obey. obedezcan. Obeying Obedecer requires action. requiere acción. You just can't say, I obeyed. Tú solo no puedes decir, yo obedezco. You have to show the obedience. Tienes que mostrar esa obediencia. If you tell your son and your daughter, Si le dices a tu hijo o tu hija, pick up your bed, haz tu cama, and they don't do it, y si no lo hacen, it shows that they have not obeyed. y enseña que no obedecieron. So when Jesus tells us Así que cuando Jesús nos dice that to love que amar is to obey, es obedecer, it requires action, requiere acción. because that's how we demonstrate Porque ese es como nosotros demostramos love for him. el amor hacia Él. Love is demonstrated. El amor se demuestra. I know sometimes there's many husbands. Muchas veces hay muchos esposos, I'm going to pick on you for a little bit. esposos, voy a hablarle a ustedes, They might say, honey, I love que you. quizás dicen, mi amor, te amo. But I always say, Pero siempre yo digo, flowers would be really nice way pero of flores showing. hablarían muy bien. Yes, because love is nice when we say it, Porque el amor es muy bueno cuando se habla, but it's better when we show it. pero es mejor cuando se enseña. One day my husband came home Un día mi esposo llegó a la casa with a gift. con un regalo He brought me this beautiful necklace and earrings. y me regaló ¿cómo se dice? Collares. Collar y los aretes. And it wasn't my birthday Y no era mi cumpleaños or anniversary. ni el aniversario. And I said, why are you bringing me a gift? Y yo dije, ¿por qué me traes un regalo? I said, because I love you. Y dice, porque te amo. I almost hit the floor Casi me caigo. because he showed his love Porque él estaba enseñando su amor from what was in his heart. de lo que hay en su And corazón. I had something tangible Y tuve yo algo tangible to receive that love. para recibir eso. So when we love God, Así que cuando amamos a Dios, we need to show action with it. debemos demostrar acción con eso. Let's go to 1 John 3. En primera de Juan 3, I'm going to read one verse. vamos a leer un verso. I love John's writings. Me gustan los escritos de Juan. He writes deep. Él enseña, escribe profundo, Yes, he writes very deep. muy profundo. 1 John 3:18. Primera de Juan 3:18. Dear children, Hijitos míos,
let's not merely say no amemos de palabra that we love each other. ni de lengua ah, Le- diciendo que amamos a los demás. Let us show the truth by our actions. Vamos a enseñar nuestras, La verdad por nuestras nuestra acciones. verdad por nuestras acciones. John here tells us Aquí Juan dice that we should not only say love, que no solamente debemos decir que amamos, we have to show love. pero debemos demostrar que amamos. So, do you know who was the first person to show love? ¿Saben quién es la primera persona que ha mostrado amor? God. Dios. Let's go up in 1 John 3:1. Ahí en 1 Juan 3:1 It says, y dice, see how very much miren cómo, qué tanto our Father loves us, nuestro Padre nos ha amado, for he called us his children. para que Él nos llame sus hijos. And that is what we are. Y eso es lo que somos. But the people who belong to this world Pero la gente que pertenece a este mundo don't recognize that we are God's children no reconoce que nosotros somos hijos de Dios, because they don't know him. porque no le conocen a Él. I want you to pay attention to the beginning of the verse. Quiero que preste atención al principio del verso. John says, Y Juan dice, see how much. miren qué tanto. He didn't say hear, No dice que lo escuchen, he said see. Él dice, miren, Love requires action. el amor requiere acción. You should be able to see it. Debes ser hábil de poder ver. The second person that loved La segunda persona que amó is in 1 John 3:16. es en 1 Juan 3:16. It says this. Y dice, We know what real love is nosotros sabemos lo que es el verdadero amor because Jesus porque Jesús gave up his life for us. dio su vida por nosotros. So we also ought to give up our lives Así nosotros tenemos que dar también nuestra vida for our brothers and sisters. por nuestros hermanos y hermanas. It says that Jesus Dice aquí que Jesús gave. dio. In other translations it said laid. Otras traducciones dice puso ahí su vida. Gave is a verb. Dar es un verbo. So we also should show our love. Así que nosotros también debemos de demostrar nuestro amor. So my question today Así que mi pregunta hoy, is who should be experiencing or seeing my love? ¿quién debería estar experimentando o viendo mi amor? So that takes us to point number 2. Así que eso nos lleva al punto número 2. Let's go to Matthew 22. Mateo 22. And my second point is called love God. Y mi segundo punto se llama ama a Dios. We're going to read a very famous passage. Vamos a leer un pasaje muy conocido, Matthew 22:34. Mateo 22:34. It's where Jesus talks about the greatest commandments. Es donde Jesús habla de el mayor de los mandamientos. Matthew 22:34. Mateo 22:34. But when the Pharisees heard Pero cuando los fariseos oyeron that he had silenced the Sadducees que ha hecho callar a los saduceos with his reply, con su respuesta, they met together to question him again. entonces se juntaron para preguntarle otra vez. One of them, an expert in religious law, Uno de ellos, experto en leyes religiosas, tried to trap him with this question. trató de entramparlo con esta pregunta.
Teacher, maestro, which is the most important commandment in the law of Moses? ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesus Y replied, Jesús respondió, you must love the Lord, debes de amar al Señor, your God, tu Dios, with all your heart, con todo tu corazón, all your soul, con toda tu alma and all your mind. y con toda tu mente. This is the first Ese es el primero and greatest commandment. y el más grande de los mandamientos. A second El segundo is equally important. es igualmente de importante. Love your neighbor Ama a tu prójimo as yourself. como te amas a ti mismo. How many have heard that passage? ¿Cuántos han leído ese pasaje? Jesus tells us Jesús nos dice that the first person that should be experiencing our love que la primera persona que debe experimentar nuestro amor is God. es Dios. These words of Jesus Estas palabras de Jesús were based están basadas on a passage from Deuteronomy, en un pasaje de Deuteronomio. Deuteronomy 6:5, Deuteronomio 5:6, 6:5. 6:5. Those words in Deuteronomy Esas palabras ahí en Deuteronomio are words of God. son las palabras de Dios. Let's go to Deuteronomy 11. Vamos a ir a Deuteronomio 11. I did a little searching Yo hice un poco de búsqueda and I looked at this passage in Matthew. y investigué de este pasaje en Mateo. The end of the verse says that the law and the prophets rest on these commandments. Y la última parte del verso dice que la ley y los profetas se paran sobre estos mandamientos. My search described it like this. Mi búsqueda la describí así, o se describe así. The commandment to love God El mandamiento de amar a Dios and to love your neighbor, y de amar a tu prójimo, it says the prophets and the law, dice que los profetas y la ley they rest descansan in these two commandments. en estos dos mandamientos. They rest Ahí descansan ellos, in these two commandments. en estos dos mandamientos. The prophets and the law Los profetas y la ley rest in these commandments. descansan, se paran sobre esos dos They're mandamientos. pegs. Estos Son perillas, como, yes, the law and the prophets, the verses are like pegs. los versos son como estas perillas que se puede colgar algo. Let's go to Deuteronomy 11. Vamos a Deuteronomio 11. I like having a helper up here. Me gusta tener un ayudante. Deuteronomy 11, En Deuteronomio 11 we're going to read verse 22. y vamos a leer el 22. I am reading from the New Living Translation. Yo leo de la nueva traducción viviente. Talks much clearer. Habla muy claro. Deuteronomy 11:22. Deuteronomio 11:22. Be careful to obey Estén cuidadosos de obedecer all these commands todos estos mandamientos I am giving you. que yo les estoy dando. Show love to the Lord, Enseñen su amor al Señor, your God, el Señor su Dios, by walking por caminar in his ways en sus caminos and holding y de tightly to him. de aferrarse firmemente a Él. This verse Este verso tells us nos dice that we have to show love que nosotros debemos de enseñar el amor to our God. a nuestro Dios. Let's read Psalms 97. Vamos a leer el Salmo 97. We're talking about loving God. Estamos hablando de amar a Dios. The first person that should see our love La primera persona que debe ver nuestro amor is God. es Dios. If we don't get that right, Si no tenemos eso correcto, nothing else will align up. nada de lo demás se va a alinear. We have to get our priorities straight. Nuestras prioridades deben estar rectas. Psalms 97:10. El Salmo 97:10
David's going to give us a key. David nos va a dar una clave It's very simple que es muy sencilla. because we might ask, Porque tal vez preguntemos, how do I love God? ¿cómo es que puedo amar a Dios? Psalms 97:10 says Y this. Salmo 97:10 dice, You who love the Lord, tú vas a amar a Dios, al Señor. you who love the Lord, Oh, tú ustedes que aman al Señor quien hate evil. deben de odiar el mal. Simple. Simple. You love the Lord, Tú amas al Señor, you hate evil. debes de odiar el mal. It says he protects the lives Y dice, Él protege las vidas of his godly people de los que le aman and rescues them y los rescata from the power of the wicked. del poder del Maligno. maligno. Light shines on the godly. La luz La luz La luz brilla brilla sobre los piadosos and joy on those whose hearts y el gozo está en aquellos cuyos corazones are right. son rectos. So he tells us here Así que nos dice aquí, that if we love God, si amamos a Dios, we hate evil. debemos de odiar el mal. When you hate something, Cuando odias algo, you can't stand to see it, no te soportas ni verlo, you can't smell it, ni puedes olerlo. you can't be in the same room with it. No puedes estar en el mismo cuarto con eso que odias. That's how we should be with evil. Ese es como debemos de estar lidiando con el mal. When we do that, Cuando hacemos eso, there's a reward. hay una recompensa, There's protection, hay protección, there's rescue, hay rescate, there's light, ahí hay luz and there's joy. y hay gozo. That's what these two verses tell you. Eso es lo que estos dos versos nos dicen. Two verses Dos versos gives you 4 promises. te da 4 promesas. Protection, Protección, rescue, rescate, light, luz joy. y gozo. But you have to do something. Pero debes de hacer algo. Love God. Amar a Dios. How do I love him? ¿Cómo lo amo? Hate evil. Odiando el mal. Amén. Thank you. Give God the glory. Dele la gloria a Dios. Let's go to Psalms 119 En el Salmo 119, to finish up our second point. para terminar nuestro segundo punto, I love this verse that I found. me encanta este verso que encontré Psalms 119:97. en el Salmo 119:97. This is King David talking. Este es el rey David hablando. King David is said David dijo, is said to be a man according to God's heart. se dijo de él que era un hombre conforme al corazón de Dios. How many of you want to be that kind of man and woman? ¿Cuántos quieren ser esa clase de persona? Amen. So we should listen to what he has to Así say. que tenemos que oír lo que él dice. Psalms 119:97. Y en el Salmo 119:97 He said, dice él, "Oh, how I love oh, cómo amo your instructions. tu instrucción. I think about them Yo pienso sobre ella all day long." todo el día. You can hear it again. Escuchen otra vez. Oh, how I love your instructions. Oh, cómo amo yo tu instrucción. I think about them Yo pienso en tus mandamientos all day long. todo el día. This is what David did. Esto es lo que David hacía. No wonder God said No hay que extrañarnos que Dios dijo that he was a man after his heart. que él era un hombre conforme a su corazón. There's another secret in that verse. Hay otro secreto en ese verso. We love God Amamos a Dios when we think about his instructions. cuando pensamos acerca de sus mandamientos o su instrucción. All day long. Todo el día. So my question, Así que mi pregunta, and this is a question for me as well, y es una pregunta para mí también, what percentage ¿qué porcentaje of our thoughts de nuestros pensamientos are occupied ocupan
in God's instructions. se ocupan de los mandamientos o las instrucciones de Dios. A lot of us say, I'm real busy Muchos diremos, estoy muy ocupado and I don't have time y no tengo tiempo to sit and read my Bible. para sentarme y leer mi Biblia. In today's technology, Pero en la tecnología de los días de hoy, you can hear your Puede- Bible tú puedes hasta oír la Biblia if you have the Bible app. si tú tienes la aplicación esa de la Biblia. Or you can also hear messages. O puedes oír mensajes. We record our messages every Sunday. Grabamos nuestros mensajes aquí cada domingo. You can put it in your CD player Lo puedes poner en tu tocador de CD. as you drive in traffic. Y que estés manejando en el tráfico, You can download music puedes bajar música that praises God. que adora a Dios y alaba a Dios. And that will help you Y eso te va a ayudar meditate para meditar all day long todo el día in His commandments. en sus mandamientos. Time is not an excuse. El tiempo no es una excusa. You control the time. Tú controlas el tiempo. Time does not control you. El tiempo no debe controlarte What a you ti. do with your time Lo que tú haces con tu tiempo, is what you want to do. eso es lo que tú quieres hacer. I'll tell you what I've done. Aunque lo que yo he hecho, I will tell you what I have done. les voy a decir lo que yo he hecho. I used to like soap operas, Me gustaban mucho las telenovelas, but they would rob me of at least 1 hour of my day. pero robaban al menos una hora de cada uno de mis días. This is a personal conviction. Esta es una convicción personal. So when I heard messages Entonces, cuando yo escuché mensajes that talked about meditating all day long, que hablaban de meditar todo el día, I did an evaluation. hice una evaluación. How can I use my time better? ¿Cómo puedo yo usar mi tiempo mejor? And the Holy Spirit Y el Espíritu Santo always has an answer. siempre tiene una respuesta. He said, look at the time you spend Y me dijo, mira el tiempo que estás pasando on your soap operas. en tus novelitas. And the first thing he said, Y la primera cosa que él dijo, replace that time reemplaza ese tiempo with something con algo that will benefit que va a beneficiarte, your mind and your spirit. tu mente y tu espíritu. Everyone is different. Cada uno es diferente. You know what you need to replace in your life. Tú sabes lo que tú necesitas reemplazar en tu vida. Nowadays, En estos días, you can say, I don't have time to read a book. tú dices, no tengo tiempo para leer un libro. You can hear books Bueno, in puedes today's technology. hasta oír libros con la tecnología de hoy en día. I wanted to bring you, Quiero traerles, there's many materials hay muchos materiales that we can use que podemos usar that will help us meditate que nos van a ayudar a meditar in the Word of God en la palabra de Dios all day long. todo el día. I have books here. Yo tengo libros You aquí. can read for women only. Este pues para mujeres solamente This teaches you how to be a better wife. y te enseña cómo ser una mejor esposa. You can read Cash Luna's book Y puedes leer el libro del pastor Cash on the Luna Holy Spirit. acerca del Espíritu Santo. I love the 5 love languages. Y estos son los 5 lenguajes del amor. You Me want to ama, learn me how to gusta. speak to your husband or wife? Cómo aprender cómo hablarle a tu esposo o a tu esposa. You have to read love Y languages. tienes que leer ese libro de los 5 lenguajes Have you del amor. lost your vision? Si has perdido tu visión, Gotta read From Dream to Destiny. tienes que leer del sueño al destino. There is a beautiful book, The Power of a Positive Woman. Y hay este libro hermoso que se llama El poder de la mujer positiva. It requires action. Requiere acción. You have to get in your car, Tienes que meterte en tu carro, mete tu carro and you got to go to the bookstore y tienes que ir a la librería to pick up a wonderful book. y escoger un buen libro. In today's technology, Y en la tecnología de hoy if you have a tablet, tenemos la tableta, you don't even have to go to the bookstore. ni siquiera tienes que ir a la You librería. can download it. La puedes bajar ahí. I had trouble finding real books because I have a lot of electronic books. Ya tuve problemas en hallar libros, ¿verdad? Porque tengo muchos allá electrónicos. Some will say,
Algunos dirán, well, I don't have a lot of money. no, pero no tengo mucho dinero. I got 2 free books Pero tengo 2 libros gratis from Pastor Tony Evans del pastor Tony Evans, just because I follow him on Facebook. solamente porque lo sigo en Facebook. He said, I'm giving out a free book Y él dice, yo estoy dando libros on the family that God, the one family under God, de que se llama una familia bajo Dios, or the fire that ignites. o el fuego que prende. I said, I want one. Y yo dije, yo quiero uno. And they mailed it for free. Y me lo enviaron por correo gratis. But the best book Pero el mejor libro is our Bible. es nuestra Biblia. There's no excuse No hay excusa for meditating on his word para meditar en su palabra all day long. todo el día. Let's go to point number 3. Vamos al punto número 3. Let's go to James 2. En Santiago capítulo 2 We just learned that we need to love God. aprendimos que debemos de amar a Dios. But second, Pero enseguida he told us to love our neighbor. nos dice también que debemos de amar a nuestro prójimo. James chapter 2. En Santiago 2, Sometimes I don't like to read James. me gusta, No me gusta. no me gusta leer Santiago Because James is tough. porque Santiago está muy duro. Es como una lima. Es como una escofina. He's rough. Es como una escofina muy, So- muy rasposa. Put on your safety belt. Pónganse sus cinturones. James 2, En Santiago 8. 2, 8. Yes, indeed, Sí, es cierto, it is good es bueno when you obey cuando tú obedeces the royal law la ley real, as found in the scriptures. como se dice, está en las escrituras. Love your neighbor as yourself. Como dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. But if you favor Pero si tú tienes favoritismo some people over others, de alguna gente sobre otra, you are committing a sin. estás cometiendo pecado. You are guilty Eres culpable of breaking the law. de quebrar la ley. I didn't say that. Yo no me dije eso. James said it. Santiago, He's rough. él está duro. He said, if you love your neighbor, Si tú amas a tu prójimo, but you favor pero people, tienes favoritismos, you're breaking that. You're breaking all the law. estás quebrando toda la ley. So we're going to go to a much softer book. Vamos a ir a un libro todavía más duro que Much eso. softer. Más suave. Oh, más suave. Más First suave. Peter 4. Primera de Pedro 4. First Peter 4. Primera de Pedro 4. Let's read verse 8. Y vamos a leer el verso 8. Most important of all, Más importante de todo. continue to show deep love Continúen enseñando profundo amor for each other. por uno al otro. For love Porque el amor covers cubre a multitude of sins. multitud de pecados. Poetic verse. It's a poetic verse. Es un verso poético. Love covers a multitude of sins. El amor cubre multitud de pecados. That is how Eso es como you can love puedes amar those that are rough. a aquellos que son rasposos. Because when we say love your neighbor, Porque cuando decimos ama a tu prójimo, that's everyone outside of us. es toda persona que está fuera de nuestras vidas. Even your mother-in-law. Hasta tu suegra, Everyone. todos. But how can I do that, Lord? You say. Pero tú dices, Señor, ¿cómo puedo hacer eso, chico? With love, it covers a multitude of sins. Porque el amor cubre multitud de pecados. And when I love everyone, Y cuando amo a todos, I have no favoritism. no tengo favoritismo And I don't break the law. y no quiebro la ley. I want to give you a truth. Les quiero dar una verdad. We are to accept people, Tenemos que aceptar a la gente, not their lifestyle no su estilo de vida and not their actions. y no sus acciones.
We are to accept the person. Tenemos que aceptar la persona. A lot of times Muchas veces we have difficulty loving tenemos dificultad de amar because we don't support a person's lifestyle. porque no estamos de acuerdo en el estilo de vida de esa persona. But Jesus never said love their lifestyle. Pero Jesús nunca dijo, amen el estilo de vida que hacen o las cosas que He hacen. said to love the person. Dice, amen a la persona. Jesus accepted that adulterous woman, Jesús aceptó hasta la mujer que andaba en adulterio, but he told her, pero le dijo, stop sinning. deja de pecar. But he accepted her. Pero la aceptó. He accepted the woman at the well. Aceptó a la mujer en el pozo de Jacob. He didn't approve her lifestyle, No aprobó su estilo de vida, but he accepted her. pero la aceptó a ella. That is how we can love our neighbor. Y así es como amamos a nuestro prójimo. We accept the person. Aceptamos a la persona en sí. Let's finish with our last verse, Vamos a terminar con nuestro último verso. right there in 1 Peter 4:9. En 1 de Pedro 4:9. Cheerfully share your home Alegremente compartan su vivienda, su casa, with those who need con aquellos que necesitan meal or a place to stay. una comida o un lugar donde quedarse. God has given Dios ha dado each of you a cada uno de a ustedes gift un regalo, un don, from his great variety de su gran variedad of spiritual gifts. de dones espirituales. Use them Úsenlos well to serve one another. bien para que sirvan uno al otro. Do you have the gift of speaking? ¿Tienes el don de hablar? Then speak Entonces habla as though God himself, como si Dios mismo, were speaking through you. si Dios estuviera hablando por ti. Do you have the gift of helping others? ¿Tienes el don de ayudar a otros? Do it Hazlo with all the strength con todas tus fuerzas and energy y energía that God supplies. que Dios da. Then everything Entonces, en todo lo que hagas, will bring va a traer glory to God. gloria a Dios. Through Jesus Christ, A través de Jesucristo, all glory toda la gloria and power y poder to him forever. a Él And por ever. siempre y Amen. siempre y siempre. Amén. First Peter says that how do we love our neighbor? Primero Pedro nos dice que cómo amamos a nuestro prójimo. We have to be hospitable. Dice que tenemos que ser hospitalario We have to serve each other with our gift. y tenemos que servir uno al otro con nuestros dones. When you use your gift, Cuando usas tus dones, that brings glory to the Father. tú traes gloria al Padre. So the gift that you have, Así que el don que tú tienes, you are to use it debes de usarlo to serve para servir others. a los demás. That's how we show Así es como nosotros mostramos love, el amor, by giving. por dar. I brought this tray Yo traje esta charola because we all love to be served. porque todos amamos ser servidos. Have you ever gone to a nice restaurant ¿Han ido a un bonito restaurante where the waiter has the little napkin on his hand donde el mesero trae la toalla ahí en su and he mano says, "Would you like another cup of coffee, y dice, sir?" ¿le gustaría un poco más de café? And you say, "Yes," in your best voice. Y usted usa la mejor voz y dice, sí. And he pours it with a lot of luxury Y entonces él lo vacía así con mucho amor and he serves you. y te sirve. And you even pick up your finger when you Y drink entonces the agarras tus coffee deditos así because you feel satisfied porque te sientes satisfecho as they serve you. de que te están sirviendo. Peter tells us Pedro dice that we are to use our gift que debemos usar nuestros dones to serve others, para servir a otros, to serve our family para servir nuestra familia and our community. y nuestra comunidad. That includes our church. Eso incluye nuestra iglesia. Everyone has a special gift Todos tenemos un
don especial. He tells us here Dice aquí that he gives us a gift from his great variety que nos ha dado dones de su gran variedad, of spiritual gifts. de dones espirituales. So find the gift that you have. Así encuentra el don que tú tienes. Ask the Lord Pídele, pregúntale al to Señor show you what it is que te enseñe cuál es and use it y úsalo to show love. para enseñar el amor. Our first point said love requires action. Nuestro primer punto decía que el amor requiere acción. It's not something we say, No es algo que solo decimos, it's something we do. es algo que hacemos. Our second point told us that we need to love God first. Nuestro segundo punto decía que tenemos que amar a Dios primero. We love him by following his commandments, Y lo amamos por seguir sus mandamientos by hating evil, y por odiar el mal. and by thinking about his Y instructions por all day pensar long. en sus mandamientos todo el día. And our third point Y nuestro tercer punto that Jesus taught que Jesús enseñó is love your neighbor es amar al prójimo by serving others. por servirlos. Vamos a darle un aplauso al Señor. Póngase de pie. You can stand, please stand. Yo te pido que levantemos nuestras manos a Dios.